En junio de 1962, 3 presos desaparecieron de Alcatraz. No rompieron los barrotes ni cavaron un túnel. Antes de irse dejaron en sus camas 3 cabezas humanas hechas a mano, con jabón, papel y pelo real. Durante toda la noche engañaron a los guardias de la prisión más famosa de Estados Unidos. Más de 60 años después, nadie sabe qué fue de los hombres que las construyeron. Pero aquellas cabezas ni siquiera son el invento más increíble salido de una cárcel. A lo largo de la historia, los presos han construido aviones, fabricado tintas invisibles y escondido bibliotecas enteras en lugares imposibles. Y el invento más sorprendente de todos no sirvió para escapar de ninguna prisión. De hecho, probablemente lo has usado hoy. Lo creó un hombre encerrado hace más de 2 siglos en una de las cárceles más temidas de Londres. A él llegaremos al final. Estos son los 20 inventos más extraños nacidos tras los barrotes. Número 1. El preso que venció a la cárcel más segura del país apuntando con un juguete. Marzo de 1934, en Crown Point, en el estado de Indiana. Allí se levantaba una prisión que sus responsables presumían de haber hecho a prueba de fugas. Una fortaleza de hormigón con el despacho del sheriff dentro del propio edificio. En una de aquellas celdas esperaba juicio el criminal más buscado de toda América. Una mañana, durante la hora de ejercicios, ese preso clavó una pistola en la espalda de un vigilante. Los guardias, que conocían su fama, levantaron las manos sin atreverse a mirar el arma de cerca. Con ella encerró a más de 20 personas, se apoderó de 2 metralletas del armero, cogió las llaves del coche nuevo del sheriff y salió conduciendo por la puerta principal. La pistola que había doblegado a la prisión entera no podía disparar. Era un trozo de madera tallado a mano y ennegrecido con betún. Medía apenas 15 centímetros, menos que un teléfono móvil, y aún así humilló a la cárcel más moderna del estado y desató una de las mayores casas humanas del país. Para colmo de la humillación, el coche que robó para escapar pertenecía a la propia responsable de la prisión, de modo que el hombre más buscado del país huyó al volante del vehículo oficial de quien debía custodiarlo. El detalle más curioso es que ni siquiera estamos seguros de qué ocurrió, porque algunos sostienen que el arma de madera fue un añadido posterior y que en realidad hubo dinero de por medio para comprar la huida. Esa duda volverá más adelante en la lista. Si una simple pieza de madera logró eso en manos de un solo hombre, imagina de lo que fue capaz un grupo entero de prisioneros en plena Segunda Guerra Mundial. Número 2. El avión que un grupo de prisioneros montó en el desván de un castillo. En lo alto de una colina del centro de Alemania se alzaba el castillo de Colditz. Allí encerraba el régimen nazi a los oficiales aliados más peligrosos, aquellos que ya se habían fugado al menos una vez de otros campos. Sobre el papel, era el destino perfecto para que nadie volviera a intentarlo. Sus prisioneros pensaron lo contrario desde el primer día. En un rincón del desván, sobre la capilla, levantaron una pared simulada que ocultaba su trabajo. Detrás, turnándose durante meses, construyeron un planeador biplaza capaz de volar. El armazón salió de los listones de las camas y las alas se forraron con tela de los sacos de dormir. Los mandos se hicieron con hilo eléctrico del castillo, y para sellar el revestimiento hirvieron el mijo de sus raciones hasta convertirlo en pasta. El aparato medía 10 metros de ala a ala. 10 metros de envergadura equivalen casi al largo de un autobús urbano. Todo ello escondido pieza a pieza en un desván, donde no debía sobrar ni un alfiler fuera de su sitio. El plan para lanzarlo era todavía más increíble que el avión. Una bañera llena de hormigón, al caer desde lo alto unida a una polea, dispararía el planeador por una rampa sobre el tejado, igual que una onda lanza una piedra. Imagina la escena. Un avión silencioso, montado pieza a pieza, esperando justo encima de las cabezas de los guardias. La guerra terminó antes de que llegaran a lanzarlo. Décadas después, unos ingenieros construyeron una réplica exacta con los planos originales. La remolcaron hasta el cielo y la soltaron, y el aparato planeó limpiamente sobre la campiña inglesa. Aquel sueño encerrado durante años, por fin, había volado. No todos los inventos de una celda buscaban el cielo. Algunos perseguían algo más callado, que el mundo de fuera no olvidara una voz. Número 3. El libro que abrió Oriente a Europa y se dictó entre los muros de una prisión.
Año 1298. Las repúblicas italianas de Venecia y Génova se disputaban el comercio del Mediterráneo. En una batalla naval cayó prisionero un mercader veneciano que regresaba del viaje más extraordinario de su tiempo. Había recorrido Asia durante más de 20 años y había servido en la corte del emperador de los mongoles. Se llamaba Marco Polo y acabó encerrado en una cárcel de Génova. En esa celda coincidió con un escritor de Pisa, Rustichello, que sabía dar forma a las historias. Sin nada mejor que hacer durante los largos meses de cautiverio, Polo relataba lo que había visto mientras su compañero lo ponía por escrito. De la voz de un preso y la mano de otro, nació el libro que Europa conocería como Los viajes de Marco Polo. Fue la primera descripción detallada del imperio de Kublai Khan, del papel moneda y de ciudades inmensas que ningún europeo había imaginado. Casi 2 siglos más tarde, un marino genovés cruzó el Atlántico convencido de que llegaría a las tierras de aquel libro. Llevaba un ejemplar repleto de anotaciones de su puño y letra. Se llamaba Cristóbal Colón. Aquel ejemplar suyo todavía se conserva, y en sus márgenes pueden leerse de su puño las notas con las que un navegante soñaba despierto sobre las maravillas que un preso había dictado siglos atrás. El mundo que él creyó encontrar había empezado a dibujarse en el suelo de una celda. Si un viaje de 20 años cupo en un libro escrito entre rejas, un mensaje secreto cabía en algo todavía más pequeño, una gota de zumo. Número 4. Las cartas que un prisionero escribía con fruta y solo el fuego sabía leer. Finales del siglo XVI, en la Inglaterra de Isabel I, cuando profesar la fe católica podía costar la vida. En 1597, un sacerdote jesuita llamado John Gerard fue encerrado y torturado en la Torre de Londres, colgado de las muñecas hasta que no pudo sostener una pluma durante meses. Cuando recuperó algo de fuerza en los dedos, ideó un sistema tan sencillo como brillante. Pidió que le llevaran naranjas, compartía algunas con su guardián para ganarse su confianza y con el zumo de las demás escribía. Sobre el papel no quedaba ningún rastro. Las letras solo aparecían al acercar la hoja al calor de una llama. Así tejió una red de mensajes con sus aliados y preparó su fuga, descolgándose por una cuerda tendida sobre el foso de la torre. El detalle más ingenioso era una diferencia que él conocía bien. El zumo de limón, revelado por el calor, vuelve a desaparecer al enfriarse. El de naranja queda visible para siempre. Por eso prefería la naranja. Si una carta llegaba ya marcada, su destinatario sabía al instante que alguien la había interceptado antes que él. Aquella diferencia entre el limón y la naranja, que hoy parece un juego de niños, era en su tiempo un secreto de espionaje tan valioso como cualquier clave cifrada de las de hoy. Tras su huida, Gerard nunca volvió a ser capturado y años después dejó por escrito el relato de aquel cautiverio, hoy una de las fuentes más vívidas que existen sobre la persecución religiosa de aquella Inglaterra. Escribía con fruta. Y la fruta, ante el fuego, hablaba. Número 5. La flota de barcos que unos prisioneros tallaron con los huesos de su cena. A principios del siglo XIX, en plena época napoleónica, Gran Bretaña construyó cerca de Peterborough el primer gran campo de prisioneros diseñado desde cero para ese fin. Entre sus empalizadas se hacinaban miles de cautivos franceses y holandeses, lejos de casa y con muchísimo tiempo vacío por delante. Para llenar esas horas, hicieron algo asombroso con lo único que les sobraba. Recogían los huesos del rancho, los limpiaban y los secaban, y después tallaban con ellos maquetas de barcos de una finura increíble, con sus cascos, sus mástiles, sus diminutos cañones y un aparejo trenzado con sus propios cabellos. Vendían sus obras en un mercado que se montaba dentro del campo 2 veces por semana, y algunos llegaron a ganar pequeñas fortunas con las que regresaron a casa convertidos en hombres acomodados. Confieso que la primera vez que vi una de esas maquetas tras la vitrina de un museo, me costó creer que estuviera hecha de huesos de sopa. Me quedé un buen rato mirándola, pensando en la paciencia de unas manos que, sin libertad y casi sin herramientas, lograban una delicadeza que hoy envidiaría cualquier artesano del marfil. Una de aquellas maravillas, la réplica de un navío de guerra inglés, todavía se conserva en una academia naval al otro lado del Atlántico. Con aquello que cualquier otro habría tirado a la basura, levantaron una flota entera.
Si unas manos tallaban barcos con huesos, una mente bien entrenada podía guardar bibliotecas sin escribir una palabra. Número 6. El hombre que guardó 12.000 versos en la cabeza con un rosario de pan. Cambiemos de escenario, porque este invento no es de madera ni de hueso, sino de algo mucho más frágil. Piensa en una situación extrema. Te prohíben escribir, cada papel puede ser registrado y poner por escrito lo que piensas podría costarte la vida. ¿Cómo conservas entonces lo que tu mente crea? A esa pregunta se enfrentó, en los campos de trabajo soviéticos, un prisionero llamado Alexander Solzhenitsyn. Componía poesía en su cabeza, verso a verso, sin papel ni lápiz. Para no olvidar nada, inventó un método silencioso. Vio que unos presos católicos lituanos rezaban con rosarios amasados con miga de pan y se hizo uno igual, en el que cada cuenta marcaba un grupo de versos. Pasando aquellas cuentas entre los dedos, escondidas en sus manoplas, repasaba su obra mientras caminaba en las filas o soportaba el frío. Una vez al mes, recitaba mentalmente, de principio a fin, todo lo que había compuesto. El día en que terminó su condena, llevaba guardados en la cabeza más de 12.000 versos. 12.000. Es como memorizar entero, palabra por palabra, un poema tan largo como varios cantos de la Odisea. Aquellos versos sobrevivieron porque su autor se negó a dejar que el silencio los borrara. Le quitaron el papel, la pluma y la libertad, pero nunca encontraron la forma de entrar en el único lugar que de verdad le pertenecía. Hubo quien empleó su ingenio en algo más arriesgado, cruzar de noche un tejado bajo la luna. Número 7. La fuga imposible que empezó dentro de un plato de pasta. Venecia, 1756. La prisión más temida de la ciudad se escondía bajo el tejado del Palacio Ducal. La llamaban Los Plomos, porque sus celdas estaban justo debajo de las planchas de plomo que cubrían el edificio, un horno en verano y una nevera en invierno. Allí encerraron a un veneciano célebre por su ingenio, Giacomo Casanova. Casanova ideó un plan que parecía una locura. Con enorme paciencia, había afilado un trozo de hierro hasta convertirlo en una herramienta capaz de perforar, pero necesitaba hacérsela llegar a un fraile encerrado en otra celda. La solución fue de una astucia memorable. Escondió el hierro dentro de una pesada Biblia y pidió que se la entregaran al fraile con una enorme fuente de pasta humeante colocada encima. El guardia, ocupado en no derramar el plato, no miró debajo. El fraile perforó el techo de su celda desde dentro. Una noche de otoño, los dos hombres salieron al tejado del palacio sobre las planchas de plomo, a varios pisos de altura sobre los canales. Avanzaron a ciegas hasta dar con una ventana abierta. Descendieron por el interior del edificio y, ya de madrugada, cruzaron las puertas principales confundidos con los primeros funcionarios del día. Años después, relató su evasión por escrito con tal lujo de detalles que muchos la creyeron exagerada, hasta que los estudiosos confirmaron que los lugares y los nombres que describía eran todos reales. Casanova caminó sobre el plomo bajo la luna y se desvaneció en la noche. Nunca volvieron a atraparlo en aquella ciudad. Número 8. El asesino que se convirtió en uno de los mayores expertos en pájaros del mundo. En una prisión federal de Kansas, a comienzos del siglo XX, cumplía cadena perpetua a un hombre violento, condenado por asesinato y aislado del resto. Un día, en el patio, encontró un nido caído con 3 crías de gorrión. Las recogió, se las llevó a su celda y las crió, y aquel pequeño gesto cambiaría el resto de su vida. De los gorriones pasó a los canarios, y llegó a criar cerca de 300 dentro de sus celdas, en jaulas hechas con cajas de puros. Con apenas unos años de escuela primaria, aprendió por su cuenta a usar un microscopio y estudió revistas científicas en varios idiomas. Con ese saber, montó un laboratorio improvisado para fabricar sus propias medicinas, identificó enfermedades y escribió 2 libros sobre la salud de las aves que durante décadas fueron una referencia mundial, más completos que los de muchos especialistas en libertad. Su tratado sobre los canarios tuvo que salir de la cárcel de contrabando para poder publicarse. Aquí llega lo más curioso. El mundo lo recuerda como El hombre pájaro de Alcatraz, por una famosa película, aunque todo su trabajo científico lo había hecho antes, en Kansas. Cuando por fin lo trasladaron a la célebre isla, las autoridades le prohibieron tener una sola ave en su celda. El hombre pájaro de Alcatraz, en Alcatraz,
No pudo tener pájaros. De aquella celda de aislamiento había salido, contra todo pronóstico, uno de los mayores expertos en aves de su tiempo. De otra muy distinta, casi 1400 años antes, había salido uno de los libros más leídos de toda la Edad Media. Número 9. El condenado a muerte que escribió el libro que consoló a media Europa, año 524, en la ciudad italiana de Pavía, cuando el viejo imperio romano de Occidente ya se había desmoronado. Un filósofo y alto funcionario llamado Boecio, uno de los hombres más cultos de su tiempo, había caído en desgracia ante el rey que gobernaba Italia. Acusado de conspirar contra el poder y encerrado, aguardaba una ejecución que sabía inevitable. En esa espera, sin saber cuántos días le quedaban, escribió La consolación de la filosofía. En sus páginas, una serena figura femenina, la filosofía en persona, se le aparece en la celda y conversa con él sobre la fortuna cambiante y sobre por qué los bienes del mundo no bastan para sostener a un ser humano. No es un grito de rabia ni una despedida amarga, sino una conversación luminosa sobre cómo seguir siendo libre por dentro cuando se ha perdido todo por fuera. Reconozco que, de todas las historias de esta lista, esta es la que más me obliga a detenerme. Me conmueve imaginar a un hombre que, a las puertas de la muerte, dedica sus últimas fuerzas a consolar a los demás antes que a sí mismo. Su libro se copió a mano durante casi 1000 años y llegó a ser uno de los textos más leídos de Europa, solo por detrás de la Biblia. Fue uno de los pocos libros que casi cualquier persona instruida del continente había leído antes de la imprenta, copiado a mano una y otra vez durante casi 1000 años. Boecio fue ejecutado poco después de terminarlo. Su cuerpo desapareció hace 15 siglos. Sus palabras, escritas a la sombra del verdugo, todavía se leen hoy. Otros presos no aspiraban a consolar al mundo, sino a algo más humano, volver a casa. Número 10. El caballo de gimnasia que escondía un túnel hacia la libertad. En 1943, en un campo de prisioneros alemán levantado sobre arena para impedir cualquier túnel, un grupo de aviadores británicos se topó con un problema de geometría. Las barracas, único sitio donde esconder la entrada de un túnel, quedaban demasiado lejos de la alambrada. Decidieron acortar esa distancia de la forma más extraña imaginable. Construyeron un caballo de gimnasia, de esos que se usan para saltar, con la madera de las cajas de la Cruz Roja. Cada mañana lo sacaban al patio y lo dejaban siempre en el mismo punto, cerca de la valla, mientras varios prisioneros saltaban sobre él durante horas. El secreto que los guardias nunca sospecharon era que, escondido dentro del caballo, viajaba un hombre. En cuanto lo dejaban en el suelo, ese hombre levantaba una trampilla y cavaba hacia la alambrada. La tierra extraída volvía oculta dentro del propio caballo, mientras los saltos tapaban el ruido. El trabajo les llevó 114 días. El ejercicio constante de sus compañeros, repetido sobre el mismo punto, fue la cortina de humo perfecta. Una tarde de octubre, 3 de ellos salieron por el extremo del túnel, al otro lado de la valla, y emprendieron el viaje de regreso. Viajaron por separado a través de la Europa ocupada, con documentos preparados por sus propios compañeros, hasta alcanzar territorio neutral y volver a Inglaterra. Los 3 llegaron a casa. Un aparato de gimnasia, a plena vista de todos, escondía debajo la ruta hacia la libertad. La genialidad estuvo en hacerlo delante de los ojos del enemigo. Número 11. Las piezas de ajedrez que miles de presos amasaron con miga de pan. Hay un invento que no pertenece a una sola persona, sino a casi todas las cárceles de la historia. No servía para escapar ni para pasar mensajes, sino para algo más sencillo y humano: no perder la cabeza durante las larguísimas horas del encierro. En las prisiones, donde no había juegos, los presos descubrieron una propiedad curiosa del pan. La miga, amasada con agua o saliva y dejada secar, se endurece casi como la arcilla. Con ella moldeaban piezas de ajedrez y fichas de dominó. En los campos napoleónicos, en las cárceles de los zares y en los campos soviéticos, miles de manos repitieron el mismo gesto durante siglos: convertir el alimento del día en un tablero para la mente. Aquellas piezas grises, hechas del mismo pan que apenas les mantenía vivos, cumplían algo que ninguna comida podía dar. Mantenían despierta la inteligencia y ordenaban unas horas que de otro modo se volvían eternas.
Mientras dos hombres jugaban una partida sobre un tablero dibujado en una manta, por un rato dejaban de ser un número y volvían a ser personas pensando. Ese mismo truco de la miga endurecida lo repitieron presos de medio mundo, desde los calabozos de la España imperial hasta los penales del siglo XX, siempre con idéntica paciencia y el mismo material humilde. Algunas de aquellas piezas se conservan hoy en museos, como testimonio callado del ingenio que las amasó. Esa misma necesidad de sobrevivir con la mente hizo posible, en plena guerra mundial, una de las mayores hazañas de ingeniería jamás realizadas bajo tierra. Número 12. La ciudad subterránea que 600 hombres excavaron bajo las narices de sus guardias. En marzo de 1944, en otro campo de arena, un grupo de prisioneros aliados preparó la fuga más ambiciosa de la guerra. No uno, sino 3 túneles a la vez, bautizados con nombres de persona para despistar: Tom, Dick y Harry. Bajaron los pozos hasta 9 metros de profundidad, por debajo de los micrófonos que los alemanes habían enterrado para escuchar cualquier excavación. Aquellos hombres montaron bajo el suelo una auténtica ciudad oculta. Entibaron los túneles con cientos de tablas de las literas, construyeron raíles y vagonetas de madera para mover tierra y hombres, fabricaron una bomba de aire manual, un fuelle accionado sin descanso, que enviaba aire fresco al fondo por tuberías hechas con latas de leche en polvo, y la iluminaban con lámparas de grasa metidas en esas mismas latas. Llegaron a participar unos 600 hombres. El mayor problema era la arena, clara y brillante, imposible de esconder sobre la tierra oscura. La solución fueron los pingüinos, presos que paseaban con bolsas alargadas escondidas en los pantalones y dejaban caer la arena poco a poco, pisándola con disimulo. Movieron más de 200 toneladas. Ese peso equivale al de más de un centenar de coches, sacado a cucharadas y repartido grano a grano, sin que los guardias averiguaran jamás de dónde salía aquella arena de color tan distinto. Un equipo aparte se encargaba de imitar documentos, mapas y uniformes oficiales, tallando incluso los sellos en tacones de goma. Aquella noche de marzo, 76 hombres salieron al bosque. La mayoría fueron capturados, y muchos pagaron su intento con la vida. En la historia, sin embargo, no quedó grabado el desenlace, sino la magnitud casi imposible de aquello que un puñado de manos, sin herramientas, había levantado en la oscuridad. Estamos en la mitad del recorrido. Si historias como esta te están atrapando, en el canal tienes otra esperándote sobre las grandes huidas del mundo antiguo. De momento seguimos aquí, porque el siguiente invento no nació de un túnel ni de una herramienta de hierro, sino del frío de una celda en el corazón de España. Número 13. La novela más importante de nuestra lengua que, según su autor, nació en una prisión. Volvemos a España, a finales del siglo XVI. Un antiguo soldado, herido en Lepanto y cautivo 5 años en Argel, trabajaba como recaudador de impuestos para la corona. El banquero al que confió el dinero recaudado quebró, y él acabó en la cárcel real de Sevilla. Se llamaba Miguel de Cervantes. Años después, en el prólogo de su gran obra, dejó escrita una frase que ha hecho correr ríos de tinta. Dijo que su libro era como un hijo, engendrado en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Esa obra era Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna y el libro más editado de nuestra lengua. En toda la historia, solo la Biblia lo supera en número de ediciones y traducciones, y aún hoy se vierte a nuevos idiomas cada año, 4 siglos después de ser concebido entre deudas y cerrojos. Aquí está lo que todavía no sabemos. Los estudiosos llevan más de un siglo discutiendo qué quiso decir con esa frase. ¿Escribió allí las primeras páginas, entre el frío y los ruidos? ¿O solo concibió la idea del personaje? De modo que engendrar significaría imaginar y no redactar. Ni siquiera hay acuerdo sobre a cuál de sus encarcelamientos se refería. No se conserva manuscrito ni testigo que lo aclare. La verdad sobre dónde nació Don Quijote sigue encerrada junto a su autor. Sea como fuere, una cumbre de la literatura universal lleva grabado en su puerta de entrada el recuerdo de una celda. Y hablando de celdas, ninguna fuga ha dado tanto que pensar como la que abrimos al principio del video. Número 14.
Las 3 cabezas que velaron toda la noche por unos hombres que ya no estaban. Llegamos por fin a Alcatraz, la prisión sobre una isla en la bahía de San Francisco, rodeada de corrientes heladas y considerada inexpugnable. En junio de 1962, 3 reclusos pusieron en marcha, tras meses de preparativos, una fuga que todavía hoy se estudia con asombro. Durante semanas ensancharon las rejillas de ventilación de sus celdas raspando el cemento con cucharas y ocultaban el ruido tras la música de un acordeón a la hora del recreo. Para que los recuentos nocturnos no los delataran, fabricaron 3 cabezas de imitación con pasta de papel, jabón y cemento. Las pintaron con tonos de piel y les pegaron pelo humano recogido en la barbería. Con más de 50 impermeables robados, cosieron una balsa y unos chalecos, que inflaron con un fuelle improvisado siguiendo un diseño leído en una revista. La noche de la fuga se deslizaron por un conducto, alcanzaron la orilla y se echaron a la bahía sobre su balsa de goma. A la mañana siguiente, durante horas, los guardias seguían viendo 3 rostros dormidos en las literas. Solo cuando uno golpeó una de las cabezas y ésta rodó por el suelo comprendieron lo que había pasado. Nunca se hallaron los cuerpos. La Oficina Federal cerró el caso dando por hecho que se ahogaron. El cuerpo de alguaciles que persigue fugitivos lo mantiene abierto todavía hoy. El plan fue tan meticuloso que su historia inspiró después libros y películas, y todavía alimenta el debate entre quienes los creen ahogados aquella noche y quienes están convencidos de que lograron desaparecer para siempre. No sabemos si el mar se los tragó o si murieron de viejos bajo otro nombre. El misterio sigue sin resolverse. Número 15. El alfabeto de golpes con el que los presos hablaban a través de los muros. Imagina estar en una celda de aislamiento, sin ver a nadie durante días. Al otro lado del muro hay otro ser humano en tu misma situación. ¿Cómo se comunican 2 personas a las que se les ha prohibido, justamente, comunicarse? Los presos políticos de la Rusia del siglo XIX encontraron una respuesta que después usarían cautivos de medio mundo. Diseñaron un código de golpes. Ordenaban las letras del alfabeto en una cuadrícula de filas y columnas, y para transmitir una letra, daban primero unos golpes que señalaban la fila y luego otros que señalaban la columna. 2 series de toques en la pared bastaban para componer una letra, y encadenando letras formaban palabras y conversaciones enteras. El sistema era lento, pero funcionaba a través de la piedra, de las tuberías y de cualquier superficie capaz de transmitir un golpe. Una vez aprendido, un muro grueso dejaba de ser una barrera y se convertía en una especie de teléfono. Por aquellos golpes, viajaron noticias, advertencias, ánimo en los peores momentos y los nombres de los recién llegados. Aquel mismo sistema de toques cruzó fronteras y siglos, y lo emplearon más tarde prisioneros de guerra en lugares tan lejanos como el sudeste asiático, golpeando los muros para no rendirse al silencio. Era todo un idioma nacido del puño y la pared. Con el tiempo, aquel código llegó a ser tan fiable que los presos se lo enseñaban unos a otros como un tesoro que pasaba de celda en celda. Donde el carcelero veía un muro para aislar, el preso veía una superficie por la que enviar su voz. La voz humana, incluso encerrada, siempre encuentra el modo de salir. Número 16. La escalera de casi 60 metros que 2 presos tejieron con su propia ropa. En la Francia del siglo XVIII, la Bastilla era el símbolo del poder para encerrar a alguien sin juicio. Allí fue a parar Henri Mazers de Latude, por una intriga enredada con una favorita del rey. Junto a un compañero de celda, dedicó 18 meses a una sola idea: salir por arriba. Su plan exigía 3 escaleras. Para fabricarlas, fueron pidiendo ropa una y otra vez, hasta que el propio responsable de la prisión, sin sospechar nada, mandó coserles más camisas a cuenta del rey. Con esas camisas, sábanas, medias y pañuelos, deshilachados y trenzados hilo a hilo, tejieron una escalera de cuerda de casi 60 metros, con peldaños de leña. Treparon por el hueco de una chimenea hasta el tejado y bajaron por ella, atada a un cañón. Ya en el foso, con el agua helada hasta el pecho, perforaron el muro exterior durante 9 horas, agachándose cada vez que pasaba un centinela. Casi 60 metros de cuerda trenzada a mano equivalen a la altura de un edificio de 20 pisos, fabricados en secreto con la ropa que 2 hombres reunieron prenda a prenda.
Aquella escalera todavía se conserva en un museo de París, protegida como una reliquia. Conviene, eso sí, no callar un detalle. Buena parte del relato procede de unas memorias que el propio Latude escribió y difundió, y los historiadores discuten hasta qué punto exageró su papel o se atribuyó méritos de su compañero. Lo único que nadie pone en duda es la escalera. Existe, se puede ver, y nadie discute con qué prendas fue tejida. Si la libertad cabía en una escalera de camisas, una obra literaria entera cabía en los ratos perdidos de un condenado. Número 17. El estafador que salió de la cárcel, convertido en uno de los grandes cuentistas de América, a finales del siglo XIX, ingresó en una penitenciaría del estado de Ohio, un hombre condenado por quedarse con fondos del banco donde trabajaba. Se llamaba William Sidney Porter. Como tenía formación de farmacéutico, dentro lo destinaron a trabajar de noche en la enfermería, un puesto tranquilo que le dejaba largas horas para escribir. Vaya si escribió. Durante sus años de encierro compuso una docena de relatos que envió a las revistas, firmados ya con un seudónimo para que nadie supiera desde dónde escribía. Cuando recobró la libertad, ese nombre inventado se había convertido en una de las firmas más célebres del país. O. Henry, maestro del cuento corto, famoso por sus finales inesperados. Sus historias se siguen leyendo y adaptando más de un siglo después. Lo más curioso es que nadie sabe con certeza de dónde sacó aquel seudónimo. Hay quien afirma que lo tomó del apellido de un guardián de la prisión. Otros aseguran que procede del nombre de un gato o de la abreviatura de un viejo farmacéutico francés de sus manuales. El propio escritor dio versiones distintas en momentos distintos. El origen del nombre con el que firmó su obra sigue siendo un pequeño enigma sin cerrar. A lo largo de su carrera publicó centenares de relatos, y uno de los premios literarios más prestigiosos del mundo lleva todavía hoy su nombre en homenaje a su maestría con el cuento breve. Mientras uno convertía su celda en un taller de cuentos, otro, en Italia, transformaba la suya en algo todavía más ambicioso. Número 18. Los cuadernos que un preso llenó para que su mente no dejara de funcionar. En la Italia de los años 30, el régimen de la época encerró a un pensador llamado Antonio Gramsci, al que consideraba un adversario peligroso por su inteligencia. En el juicio, el fiscal pronunció una frase tristemente célebre. Había que impedir que aquel cerebro siguiera funcionando durante 20 años. La condena estaba pensada para apagar una mente. Sucedió lo contrario. Desde la celda, con la salud cada vez más frágil, Gramsci empezó a escribir en cuadernos escolares. Llenó alrededor de 33 miles de páginas sobre historia, cultura, educación y el funcionamiento de las sociedades. Para sortear la censura, disimulaba sus ideas más delicadas entre reflexiones de apariencia inofensiva. Aquellos cuadernos de la cárcel se conservaron tras su muerte y con los años se convirtieron en una de las obras de pensamiento más influyentes del siglo XX, hoy traducidas y estudiadas en universidades de todos los continentes. En total, llenó cerca de 3.000 páginas, y solo se salvaron porque una mujer de su familia logró rescatarlas cuando él ya había muerto, agotado por los años de presidio. 3.000 páginas escritas a mano en una celda suponen un volumen varias veces mayor que el del Quijote completo, redactado por un hombre enfermo al que apenas permitían tener papel. El cerebro que querían detener 20 años no solo siguió funcionando, produjo, encerrado, lo mejor de toda su vida. Llegamos así al invento que te prometí al principio, el que tienes a unos pasos de ti. Número 19. El objeto que usas cada mañana y que nació en una celda de Londres, hacia el año 1770. En Newgate, una de las prisiones más duras de Londres, cumplía condena un hombre llamado William Addis. Una mañana, mientras se limpiaba los dientes como se hacía entonces, frotándolos con un trapo lleno de hollín y sal, tuvo una idea que cambiaría la rutina de la humanidad. Guardó un pequeño hueso de la comida, le hizo varios agujeros diminutos en un extremo, consiguió unas cerdas, las agrupó en mechones y los fue fijando uno a uno en aquellos orificios. Acababa de fabricar, con sus propias manos y dentro de una celda, el primer cepillo de dientes pensado para producirse en serie. Al salir en libertad, montó una empresa para fabricarlos que siguió funcionando durante más de 2 siglos. Aquí está la revelación que te debía desde el primer minuto. Ese objeto,
el que un preso ideó con un hueso y unas cerdas en la cárcel de Newgate, es el mismo que tú usaste esta mañana, el que está ahora en tu cuarto de baño, el que hoy emplearán varios miles de millones de personas en todo el planeta, en cada idioma y en cada continente, sin imaginar de dónde viene. De todos los inventos de esta lista, ninguno se quedó tan cerca de tu vida como este. No escapó de ninguna prisión, salió de una celda a las manos del mundo entero y ya no se fue nunca. Pocos objetos pueden presumir de un origen así. Concebido entre los muros de una prisión del siglo XVIII, hoy se fabrica por miles de millones de unidades al año en fábricas de los 5 continentes. Un objeto cotidiano, repetido cada día por casi toda la humanidad, empezó en el peor lugar imaginable. Existen, sin embargo, creaciones de una celda que no aspiran a durar siglos. Algunas solo quieren llegar a una persona. Número 20. La canción de cuna que un padre escribió desde la cárcel para un hijo que apenas conoció. En una prisión de la España de 1939, recién terminada la Guerra Civil, un joven poeta recibió una carta de su esposa. Le contaba que en casa, con el país arrasado, apenas tenían para comer, que ella se alimentaba de pan y cebolla y que con eso amamantaba al hijo pequeño de ambos. Aquel poeta se llamaba Miguel Hernández. No podía mandarles comida ni abrazar a su hijo. No le quedaba nada material que ofrecer, salvo lo único que ningún muro había logrado quitarle. Tomó esa imagen, la del niño que mamaba hambre y cebolla, y escribió para él una nana. En sus versos le pedía a su hijo que se riera, que volara y que fuera libre, por amarga que fuera la cuna en la que había nacido. La compuso desde el encierro, para una infancia que él apenas alcanzaría a ver. Miguel Hernández murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante en 1942, con 31 años. Su hijo creció sin conocerlo. Aquella nana, en cambio, sí salió de la prisión. Se publicó, se le puso música andando el tiempo, y todavía hoy se canta en escuelas y hogares de toda España, en la voz de gente que muchas veces ni sabe que nació tras los barrotes. El padre no pudo quedarse. La canción sí. Quizás sea esto lo más asombroso de todo lo que hemos visto, que de un lugar hecho para borrar a las personas hayan salido precisamente las cosas que más se niegan a desaparecer. Quítale a un ser humano la libertad, el papel, las herramientas y hasta el futuro. Le seguirá quedando, intacta, la única cosa que nadie aprendió nunca a encerrar: las ganas de crear. Si has llegado hasta el final del recorrido, es porque algo de estas historias te ha tocado tanto como a mí al reunirlas. Para acompañarnos en los próximos viajes por la historia, suscríbete al canal. Antes de marcharte, déjame una palabra en los comentarios. Escribe cebolla si la historia de Miguel Hernández se te ha quedado dentro, para saber quién sigue ahí cuando se apagan las luces.